Años después de ser abandonada embarazada, ella fue a la boda de su ex, y cuando entró de la mano con su hijo, el silencio se apoderó de la iglesia. Las imponentes puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido lento y solemne, un sonido que resonó en el silencio reverente de la sala e hizo que todas las cabezas se giraran. No era la novia la que llegaba. Era Sofía Andrade, y de su mano caminaba un niño de 7 años, cuyos grandes ojos marrones eran una copia exacta de los ojos del novio parado en el altar. El murmullo que siguió fue como el zumbido de una colmena perturbada, una onda expansiva que onduló desde los primeros bancos hasta la última fila, donde los invitados menos importantes se codeaban para ver. Ricardo Almeida, el novio, se congeló. Su mandíbula se tensó. La sonrisa ensayada se derritió en una máscara de pánico pálido. A su lado, la novia, Victoria, frunció el ceño, la confusión nublando su rostro perfectamente maquillado. Ella no entendía, pero Ricardo, sí. Él lo entendía perfectamente. Aquel fantasma de su pasado no solo estaba allí, estaba materializado, de la mano, con la prueba viviente de una promesa rota, un abandono cobarde. Y en ese instante, bajo la mirada de cientos de personas, él supo que su día perfecto se había transformado en un tribunal. Pero me estoy adelantando. Para entender la magnitud de aquel silencio, la densidad de la tensión que llenó el aire sagrado de aquella iglesia, necesitamos volver 8 años en el tiempo, a una fría mañana de otoño, en un apartamento pequeño y mal iluminado, donde todo realmente comenzó. Pero antes, deja tu like para ayudar a nuestro canal. Gracias. Sofía tenía 22 años y una prueba de farmacia positiva en sus manos temblorosas. El plástico blanco parecía pesar 1 tonelada, un pequeño objeto que contenía el poder de redefinir todo su futuro. Ella y Ricardo llevaban juntos casi 3 años, un romance universitario que floreció entre libros de derecho y sueños compartidos. Él era la estrella en ascenso, el futuro abogado brillante, con un apellido que abría puertas y una ambición que ardía como fuego. Ella, estudiante de estética y cosmetología, era su ancla, la calma en su mundo de ambición frenética. Hablaban de matrimonio, de una casa con jardín, de nombres de hijos que sonaran bien con Almeida. Eran promesas susurradas en la oscuridad, dulces y reconfortantes. Aquella mañana, Sofía creía que aquella pequeña línea azul en la prueba era solo la aceleración de un futuro que ya estaba escrito. Preparó un desayuno especial. Puso la prueba en una cajita de terciopelo que un día guardó un collar y esperó a que él se despertara, el corazón latiendo una mezcla de pánico y euforia. Cuando Ricardo finalmente abrió los ojos, el sol de la mañana apenas tocaba la habitación. Vio la bandeja, la sonrisa nerviosa de Sofía, y su primera reacción fue una sonrisa somnolienta. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó, la voz ronca de sueño. Sofía empujó la cajita hacia él. Su sonrisa vaciló cuando la abrió. Él no vio un futuro, vio un obstáculo, un desvío no planificado en su ruta meticulosamente trazada hacia el éxito. El silencio que se instaló en aquella habitación fue diferente al silencio de la iglesia años después. Era un silencio frío, clínico, el sonido de un sueño rompiéndose. «Esto no puede ser verdad», dijo, y no había alegría en su voz, solo negación. «Ricardo, vamos a ser padres», susurró ella, tratando de inyectar en la frase la magia que sentía, pero la palabra sonó hueca en el vacío que él había creado. Se levantó de la cama, se puso los pantalones y caminó hasta la ventana, de espaldas a ella. «Yo no puedo, Sofía. No ahora». La frase fue dicha con una finalidad cortante. Estaba en el último año de la facultad,
con unas prácticas garantizadas en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Un camino pavimentado por su familia. Un hijo, un matrimonio apresurado, no formaban parte del proyecto. Lo que siguió fueron días de conversaciones que más parecían negociaciones. Ricardo no hablaba de nosotros, hablaba de opciones. Usaba términos legales, como si estuviera discutiendo un contrato problemático, no la vida que ellos habían creado. Hay maneras de resolver esto, Sofía, de forma discreta. La palabra aborto planeó entre ellos, nunca dicha, pero siempre presente, pesada y fea. Para Sofía, aquello no era una opción, era la negación de una vida, la anulación del amor que ella creía que era real. La discusión final fue la más brutal. Él la acusó de intentar atraparlo, de usar el embarazo como una trampa para garantizar un futuro cómodo. ¿Crees que no sé lo que quieres? ¿Crees que soy idiota? Escupió las palabras, la cara distorsionada por la rabia y el miedo. Quiero al padre de mi hijo. Ella respondió, las lágrimas finalmente cayendo, cálidas y amargas. Quiero al hombre que me prometió un futuro. Él se rió, un sonido seco y sin humor. La gente dice cosas, Sofía, madura. Aquella noche, él hizo las maletas. Dejó un sobre con dinero sobre la mesa de la cocina. No era un gesto de cuidado, era un pago, una liquidación, el intento de transformar una responsabilidad emocional en una transacción financiera. Salió por la puerta y no miró hacia atrás, dejando atrás a una mujer de 22 años, embarazada, con el corazón hecho pedazos y un sobre de dinero que parecía quemarle la piel. La humillación fue la primera ola en golpearla. Se sintió ingenua, estúpida. Las promesas de él resonaban en su mente, ahora teñidas de burla. Les contó a sus padres, una pareja sencilla y trabajadora, que la acogieron con una mezcla de decepción y amor incondicional. Su padre, un hombre de pocas palabras, solo dijo: «Un niño es una bendición. No importa cómo llegue. Vamos a encontrar la manera». Y lo hicieron. Sofía se aferró a aquella promesa con la fuerza de quien se ahoga. El dolor del abandono era una herida abierta, pero la vida que crecía dentro de ella era un propósito. Terminó su curso, las manos hinchadas, apenas pudiendo sostener los instrumentos, la mirada de pena de algunas colegas siendo una tortura silenciosa. Ella ignoró todo. Se centró en el futuro, un futuro que ahora solo incluía a 2 personas. Ella y su hijo. Cuando Leo nació, en una tarde lluviosa de primavera, el mundo de Sofía se reconfiguró. Al sostener a aquel pequeño ser en sus brazos, todo el ruido del pasado se silenció. El rostro de Ricardo, sus palabras crueles, la puerta cerrándose, todo desapareció. Solo estaba el olor de su hijo, el calor de su piel contra la de ella. En aquel momento, hizo una promesa silenciosa. No sería una víctima, sería una fortaleza. Y su hijo nunca, jamás, sentiría la falta de nada, especialmente del amor que le fue negado incluso antes de nacer. La reconstrucción de Sofía Andrade no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Fue un proceso lento, doloroso, construido ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de su corazón roto. La reconstrucción de Sofía Andrade no fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Fue un proceso lento, doloroso, construido ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de su corazón roto. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir, pañales y un cansancio que se infiltraba en los huesos, tan profundo que apenas se reconocía en el espejo. El dolor del abandono de Ricardo todavía era una herida abierta, pulsando en silencio en las horas más tranquilas de la madrugada, cuando sostenía al pequeño Leo
y se preguntaba cómo alguien podría simplemente darle la espalda a aquella vida perfecta. El dinero que él había dejado, ella lo guardó intacto en una caja vieja. Era un dinero sucio, un símbolo de su humillación, y se juró a sí misma que jamás lo necesitaría. Aquel sobre se convirtió en un combustible silencioso para su determinación, un recordatorio constante de lo que necesitaba superar. Vivía en un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de sus padres, un espacio que apenas cabía ella y la cuna de Leo, pero que era un santuario de seguridad y amor incondicional. Su madre, una mujer de fuerza silenciosa, se hacía cargo del bebé para que Sofía pudiera terminar su curso de cosmetología, sus ojos transmitiendo un mensaje claro. No estás sola en esto. La graduación fue un hito agridulce. Mientras sus colegas celebraban con novios y prometidos, planeando futuros de a dos, Sofía cruzó el escenario con el diploma en la mano y el corazón pesado de responsabilidad, pero también ligero de un nuevo propósito. Ya no era la chica que soñaba con un romance de cuento de hadas. Era una madre, una proveedora, una mujer forjada en la adversidad. Con el diploma en mano y la ayuda de un pequeño préstamo familiar, transformó el garaje de sus padres en un modesto salón de belleza. El olor a pintura fresca y madera aserrada se mezclaba con el olor a talco de bebé. Era su refugio, su campo de batalla. Al principio, las clientas eran pocas, vecinas, amigas de la madre, mujeres que venían más por solidaridad que por necesidad. Pero Sofía tenía un talento innato. Sus manos, que un día temblaron al sostener una prueba de embarazo, ahora se movían con una confianza y precisión impresionantes. Ella no solo cortaba cabellos o pintaba uñas, ella escuchaba. Su pequeño salón se convirtió en un confesionario, un lugar donde las mujeres del vecindario compartían sus propias historias de corazones rotos, de luchas silenciosas, de pequeñas victorias diarias. Sofía absorbía todo, y cada historia la fortalecía, haciéndola sentirse parte de una hermandad invisible de mujeres que, como ella, se negaban a romperse. Mientras tanto, el nombre de Ricardo Almeida comenzaba a aparecer en las columnas sociales de los periódicos locales. Joven promesa de la abogacía, heredero del renombrado bufete Almeida y Asociados. Presencia constante en los eventos más exclusivos de la ciudad. Las fotos lo mostraban siempre sonriendo. Un vaso de whisky en la mano, rodeado de personas poderosas y mujeres deslumbrantes. Cada foto era una puñalada en el pecho de Sofía. Él parecía tan distante, tan intocable, viviendo en un universo paralelo donde ella y Leo no existían. La vida que él descartó con tanta facilidad no había dejado un solo rasguño en su trayectoria ascendente. No era un hombre atormentado por una decisión cruel, era un hombre que prosperaba en su ausencia. Esa constatación era más dolorosa que el propio abandono. No se trataba del dinero o el estatus, se trataba de la completa y total anulación de su existencia en la vida de él. Para el mundo, y para él mismo, era como si ella nunca hubiera existido. Leo crecía, y con él, la necesidad de Sofía de protegerse y protegerlo de la sombra de Ricardo. El niño era la imagen espejada del padre, con los mismos ojos marrones expresivos y la misma manera terca de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. Las preguntas inevitablemente comenzaron. «Mamá, ¿por qué yo no tengo un papá como Miguel?», preguntó un día, con la inocencia brutal que solo un niño de 5 años posee. Sofía había ensayado esa respuesta en su mente cientos de veces. Se arrodilló, lo miró a los ojos y dijo con la voz más tranquila que pudo encontrar. «Mi amor, algunas familias son diferentes. Nuestra familia somos tú y yo.
Eso es todo lo que necesitamos, porque nuestro amor es lo suficientemente grande para dos. Ella nunca habló mal de Ricardo a su hijo. No lo pintó como un monstruo, ni como un villano. Simplemente lo omitió, creando una narrativa donde el amor de ellos era tan completo que no había espacio para nadie más. Era una mentira piadosa, una armadura que ella construyó alrededor del corazón de su hijo, esperando que fuera lo suficientemente fuerte para protegerlo de la verdad. Los años pasaron y el pequeño salón en el garaje floreció. La reputación de Sofía creció más allá del barrio. Su talento, su discreción y su empatía la convirtieron en una de las peluqueras más solicitadas de la ciudad. Mujeres de la alta sociedad, esposas de abogados y empresarios, comenzaron a frecuentar su nuevo y elegante salón en el centro de la ciudad, un espacio que ella construyó con su propio sudor y noches sin dormir. Ella escuchaba los nombres, los chismes, los dramas de la élite de la que Ricardo formaba parte. Escuchaba sobre sus éxitos en los tribunales, sobre sus viajes, sobre sus novias pasajeras. Y entonces comenzó a oír hablar de Victoria. Victoria era la hija de un juez influyente, una mujer descrita como dulce, elegante y la novia perfecta para un hombre como Ricardo Almeida. Su compromiso fue anunciado con bombo y platillo, una unión de dos familias poderosas. Sofía leía las noticias con una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera leyendo sobre personajes de un libro. El dolor agudo se había transformado en una cicatriz dormida, una parte de ella que ya no sangraba al ser tocada. Se convirtió en una fortaleza, exactamente como se había prometido a sí misma. A los 30 años, Sofía Andrade era una mujer independiente, una empresaria de éxito, una madre dedicada. No necesitaba a nadie. Su vida era completa, llena de la risa de Leo, del murmullo de su salón, de la satisfacción de haber construido su propio imperio sobre las cenizas de un amor que la traicionó. Rara vez pensaba en Ricardo y, cuando lo hacía, era con una indiferencia fría, la indiferencia de quien mira a un extraño. El pasado estaba enterrado, sellado, y ella no tenía la menor intención de exhumarlo. Había vencido. Había construido una vida feliz, no para vengarse de él, sino a pesar de él. Y esa era la victoria más dulce de todas. Ella no sabía, sin embargo, que el pasado no estaba muerto. Solo estaba dormido, esperando el momento justo para emerger, no como un fantasma, sino como un ajuste de cuentas que el destino, en su ironía cruel y poética, ya había comenzado a orquestar. La prueba viviente de su superación, su hijo, era también la prueba viviente del abandono de él. Y esa dualidad estaba a punto de colisionar de la forma más pública y devastadora posible. La reconstrucción de Sofía Andrade fue una obra de arte silenciosa, esculpida no en mármol, sino en la materia prima de la resiliencia humana. Los años que siguieron al nacimiento de Leo no fueron solo sobre sobrevivir, sino sobre la meticulosa tarea de construir una vida tan plena y radiante que la sombra del abandono se volviera insignificante. Ella se levantó de las cenizas, no con la furia de un fénix, sino con la tenacidad silenciosa de una flor que brota en el cemento. Cada día era un ladrillo asentado en la fundación de su nueva identidad. El salón en el garaje, inicialmente un acto de desesperación, se transformó en su laboratorio de alquimia. Allí, no solo transformaba la apariencia de sus clientas, sino que también transmutaba su propio dolor en fuerza. Las conversaciones que fluían entre el sonido de las tijeras y el zumbido de los secadores eran su terapia. Aprendió que su historia, aunque sentida como única y aislante, era un eco de innumerables otras. Había mujeres traicionadas, subestimadas, descartadas, mujeres que, como ella, tuvieron que reinventarse desde cero.
Esta comunión tácita la alimentaba, disipando la vergüenza que Ricardo había grabado en su alma y reemplazándola por un orgullo feroz y silencioso. Leo era el sol alrededor del cual giraba su universo. Se dedicó a ser madre y padre, a llenar todos los espacios vacíos con un amor superlativo. Le enseñó a andar en bicicleta en el parque, el corazón en la boca a cada pedaleo vacilante, sus manos listas para amortiguar la caída. Lo llevó a pescar, torpe con el cebo y el anzuelo, pero riendo con él a cada pez imaginario que escapaba. En las noches de tormenta, lo abrazaba fuerte, diciéndole que los truenos eran solo el cielo jugando a los bolos. Ella construyó un mundo para él, donde la ausencia de una figura paterna no era una falta, sino simplemente una característica de su familia especial. Una familia de 2, que era más fuerte que muchas familias de 3 o 4. Leía para él todas las noches historias de héroes valientes y reinos distantes, siempre enfatizando la fuerza que venía de dentro, la magia de ser bueno y justo. En cada cuento, en cada lección, ella estaba sutilmente armando a su hijo con los valores que su padre había despreciado: integridad, empatía y el coraje de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Financieramente, el ascenso de Sofía fue notable. La reputación de su trabajo se extendió como un secreto bien guardado que todos querían compartir. La atención a los detalles, la capacidad de realmente entender lo que una clienta quería decir, cuando decía que necesitaba un cambio, y la atmósfera de confianza que cultivaba, hicieron que su nombre fuera sinónimo de excelencia. En 4 años, dejó el garaje atrás e inauguró el Sofía Andrade Studio, en una encantadora calle comercial. El espacio era la materialización de su éxito, elegante, minimalista, con una luz suave que hacía que todos se sintieran bienvenidos. El préstamo de sus padres fue pagado con intereses y una cena de agradecimiento, donde las lágrimas de orgullo de ellos valieron más que cualquier cantidad. Contrató a otras peluqueras, manicuristas, esteticistas, convirtiéndose no solo en una profesional autónoma, sino en una empresaria, una jefa que lideraba con el ejemplo. Nunca olvidó de dónde vino, tratando a sus empleadas con la misma dignidad y respeto que ella misma había anhelado, creando un ambiente de trabajo que era más una hermandad que una jerarquía. Mientras su pequeño imperio crecía, el universo de Ricardo Almeida se expandía en una galaxia paralela. Se había convertido en socio del bufete de su padre, su nombre ahora grabado en letras doradas en la placa de latón de la entrada. Era un abogado temido y respetado, conocido por su retórica afilada y su capacidad de encontrar lagunas en la ley que otros no veían. Vivía en un ático de lujo con vistas a la ciudad. Conducía un coche importado y sus vacaciones eran en destinos exóticos que Sofía solo veía en revistas. Para el mundo, él era la personificación del éxito, un hombre que lo tenía todo, pero había un vacío sutil en su vida, una búsqueda incesante de algo que no conseguía nombrar. Sus relaciones eran superficiales, transaccionales, con mujeres que eran más accesorios para su imagen que compañeras. Las cambiaba como cambiaba de reloj, siempre en busca de un modelo más nuevo, más impresionante. Ninguna de ellas jamás lo desafió o lo vio más allá de la fachada de poder y riqueza. Estaba rodeado de personas, pero fundamentalmente solo. Sofía superó a Ricardo no al olvidarlo, sino al volverse indiferente a él. El dolor agudo del abandono dio paso a una cicatriz que rara vez dolía. Aprendió a ver las noticias sobre él sin sentir el nudo en el estómago. Era solo un hombre, un capítulo cerrado de su vida, el catalizador involuntario de su transformación. Incluso intentó salir con hombres gentiles y bien intencionados que la admiraban. Pero su corazón, aunque curado, estaba guardado. Su prioridad era Leo, y la idea de introducir una nueva persona en su mundo perfectamente construido
parecía un riesgo innecesario. Su felicidad no dependía de una pareja, dependía de su paz, de su trabajo, de su hijo. Ella estaba completa. La soledad que a veces la visitaba en las noches silenciosas después de que Leo se dormía no era de desesperación, sino una soledad contemplativa, el precio silencioso de su independencia inquebrantable. La prueba final de su superación vino de una forma inesperada. Un día, una de sus clientas más antiguas, una señora simpática y habladora, comentó casualmente: «Sofía, ¿puedes creer que mi sobrino Ricardo finalmente se va a casar? Ya era hora. Es un buen chico, pero muy centrado en su carrera. La novia, Victoria, es una chica adorable, de una familia excelente. Forman una pareja de postal, de...». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su rostro permaneció impasible. Continuó cortando el cabello de la señora, las manos firmes, la voz tranquila. «¡Qué maravilla! Me alegro por él», respondió, la frase sonando perfectamente natural. En ese momento, se dio cuenta de que lo había logrado. La noticia no la rompió, no la hizo llorar. No despertó el deseo de venganza, despertó solo una curiosidad distante, la misma que se siente al saber del destino de un antiguo compañero de escuela. El nombre de él, que un día tuvo el poder de devastarla, era ahora solo un sonido. Ella había, de hecho, superado todo. El pasado estaba finalmente en su debido lugar, enterrado y sin poder sobre el presente. No imaginaba que una invitación, un simple trozo de papel ornamentado, estaba a punto de llegar por correo. Una convocatoria del destino para un reencuentro que ella nunca buscó, pero que se volvería inevitable. La invitación llegó una tarde de martes, anidada entre cuentas y catálogos de proveedores. Era un sobre de un cremé espeso y caro, con el nombre Sofía Andrade, caligrafiado en una elegante tinta dorada. Ella lo abrió con una curiosidad distraída, presumiendo ser una invitación para algún evento de gala de una de sus clientas de la alta sociedad. Dentro, la tarjeta era aún más opulenta, con letras en relieve anunciando la unión de Victoria Lacerda y Ricardo Almeida. Por un instante, el tiempo se detuvo. El nombre Ricardo Almeida saltó de la página, un eco de un pasado que ella creía haber silenciado para siempre. Su corazón dio un único y doloroso sobresalto, una reacción involuntaria, como un miembro fantasma que todavía duele años después de la amputación. Releyó el nombre, luego el nombre de la novia, Victoria Lacerda. Lacerda. El apellido le era familiar. Ella buscó en su mente, la mente que se había convertido en un archivo de nombres y conexiones de la élite de la ciudad, y entonces la pieza encajó. Victoria era hermana de una de sus clientas más leales y antiguas, Elena Lacerda. Elena era una mujer discreta y gentil que frecuentaba su salón desde hacía años. Habían desarrollado una relación que rozaba la amistad, un respeto mutuo que trascendía el servicio. Elena hablaba con frecuencia sobre su hermana menor, la dulce Victoria, y sobre su prometido, un abogado brillante y ambicioso. Pero siempre se refería a él solo como Ricardo, solo Ricardo. Un nombre común, un nombre que Sofía había oído decenas de veces, sin hacer ninguna conexión. La ironía de la situación era tan cruel que rozaba lo cómico. Durante años, Sofía estuvo a solo un grado de separación del hombre que partió su vida en dos, oyendo fragmentos de su nueva historia de amor, sin jamás percibir que era la continuación de la historia que él había abandonado. La invitación no era un error. Elena, en un gesto de genuino cariño y sin tener la menor idea de la conexión devastadora, había insistido en invitar a la peluquera a la que tanto apreciaba. Para Elena, era un simple acto de inclusión. Para Sofía,
Era una granada que acababa de ser dejada en su regazo. Su primera reacción fue un impulso visceral de romper la invitación en 1000 pedazos, quemarla y esparcir las cenizas. Ir a aquella boda era impensable, una forma de autoflagelación que ella no merecía. Sería como caminar voluntariamente hacia el epicentro de su dolor más antiguo para presenciar el felices para siempre que le fue negado. Se sentaría en un banco de iglesia, una espectadora anónima, mientras él le prometía a otra mujer la vida que un día le había prometido. La mera imagen mental era sofocante. Tiró la invitación en el cajón más bajo de su escritorio, debajo de papeles viejos y recibos, como si enterrarla físicamente pudiera enterrar el torbellino de emociones que había despertado. Intentó seguir con su día, centrándose en las hojas de cálculo, en los horarios, en el olor familiar de su estudio. Pero la invitación palpitaba en su mente, una presencia silenciosa y perturbadora. Aquella noche, después de que Leo se durmió, se sirvió una copa de vino, algo que rara vez hacía. Se sentó en la penumbra de su sala de estar, el silencio de la casa amplificando el caos en su cabeza. Lo que la molestaba no era la boda en sí. Ella ya había aceptado que Ricardo había seguido adelante. Lo que la perturbaba era la injusticia silenciosa de todo aquello. Él estaba a punto de celebrar su felicidad en un evento grandioso, rodeado de amigos y familiares, recibiendo la bendición de la sociedad a la que tanto se esforzó por pertenecer. Su vida era una línea recta de éxitos, sin ninguna marca, ninguna consecuencia visible del rastro de destrucción que había dejado atrás. Construyó su paraíso sobre el infierno de ella, y el mundo lo aplaudía por ello. Mientras tanto, ella, la mujer que él descartó, era invitada a asistir, a aplaudir, a validar la felicidad de él con su presencia silenciosa. La idea era grotesca. Entonces, un pensamiento diferente comenzó a formarse, sutil y peligroso. ¿Y si fuera? No por masoquismo, no por esperanza de una reconciliación patética, y ciertamente no para causar una escena. Pero, ¿para qué? Entonces, la respuesta se cristalizó lentamente en su mente. Ella iría por sí misma. Iría para probarse a sí misma que podía estar en el mismo ambiente que él y no romperse. Iría para mirarle a la cara, no como la chica abandonada de 22 años, sino como la mujer de 30 años en la que se había convertido, fuerte e independiente. Sería el acto final de cierre, un enfrentamiento silencioso, donde la única persona que necesitaba saber que ella había vencido era ella misma. No necesitaba un escándalo. Su simple presencia, su existencia tranquila y exitosa, sería su declaración. Ya no era una víctima escondida en las sombras. Era Sofía Andrade y tenía todo el derecho de estar en cualquier lugar que quisiera. La decisión, una vez tomada, trajo una extraña calma, pero con ella vino otra complicación. Leo. La boda sería un sábado por la tarde, y su madre, que normalmente sería su primera opción para cuidar del niño, estaría viajando. Dejar a Leo con una niñera por la que no sentía mucho afecto parecía incorrecto. Y entonces, otra idea, aún más audaz, surgió. ¿Y si lo llevaba? Al principio, la noción pareció absurda, demasiado provocativa, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. No como un acto de venganza, sino como un acto de verdad. Leo era su vida. Era la parte más importante de quien ella era. Ir sin él sería como presentar una versión incompleta de sí misma. Él no era un secreto vergonzoso a ser escondido. Era su hijo, su mayor realización, la prueba viviente de que lo que Ricardo intentó destruir se había transformado en algo hermoso y fuerte.
Llevarlo no sería para restregárselo en la cara a Ricardo, sino para afirmar su propia realidad. Esta es mi vida. Este es mi hijo. Estamos bien. Somos felices. Ella no planeó ningún enfrentamiento. En su mente, el escenario era simple. Entraría discretamente, se sentaría al fondo, asistiría a la ceremonia a distancia y tal vez saldría incluso antes de la recepción. Nadie necesitaba saber quién era ella. Nadie necesitaba saber que el niño a su lado era el hijo del novio. Serían solo 2 invitados más en la multitud. El universo, sin embargo, tenía un guión diferente en mente. Un guión que involucraba a una novia nerviosa, un ramo olvidado y una serie de coincidencias que transformarían su llegada silenciosa en el clímax inesperado de una historia que comenzó 8 años antes, con una puerta cerrándose y un corazón rompiéndose. Sofía no sabía nada de esto mientras elegía un vestido elegante y discreto y ayudaba a Leo a hacer un nudo en su pequeña pajarita. Solo se estaba preparando para cerrar un capítulo, sin saber que estaba a punto de abrir el libro entero para que todos pudieran leer. El día de la boda amaneció con un cielo de un azul tan claro y límpido que parecía una afrenta a la tormenta que se formaba dentro de Sofía. Ella se movió por la mañana en un estado de calma surrealista, una quietud que precede a los grandes temblores. Vistió a Leo primero, ajustando la pequeña pajarita en su cuello, el corazón encogiéndose con una mezcla de orgullo y ansiedad. Estaba hermoso, un pequeño caballero cuyos ojos brillaban de emoción por ir a una fiesta de adultos. Él no tenía idea de la carga simbólica que su pequeña mano, agarrándola de ella, llevaría. Para él, era solo un paseo con mamá. Para Sofía, era la marcha final en una guerra silenciosa que ella libró sola durante casi una década. Ella eligió para sí un vestido verde esmeralda, un color de renovación y serenidad. Era elegante, pero discreto, diseñado para mezclarse con la multitud, no para destacar. Era la armadura perfecta para la batalla que libraría internamente. Al llegar a la iglesia, una imponente construcción de piedra y vidrieras, Sofía sintió el primer temblor de duda. El sonido del órgano fluyendo por las puertas abiertas, el murmullo de los invitados bien vestidos, todo aquello parecía un mundo al que ella no pertenecía. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y miró a Leo. Él le devolvió la mirada, una sonrisa pura en el rostro, y apretó su mano con más fuerza. «¿Vamos, mamá?», preguntó, tirando de ella suavemente. Aquel simple gesto, aquella confianza inquebrantable, fue el refuerzo que necesitaba. Ella no estaba allí como la exnovia abandonada, estaba allí como la madre de él. Y mamá no retrocede. Entraron. El plan era encontrar un lugar en los últimos bancos, un punto de observación, seguro y anónimo. Pero el destino, con su predilección por los giros dramáticos, tenía otros planes. Apenas dieron los primeros pasos en el pasillo de mármol, una mujer afligida y con un auricular, la organizadora de la boda corrió en su dirección. «Gracias a Dios». «¿Dónde estaban?», dijo, la voz tensa de pánico, sin siquiera mirar bien el rostro de Sofía. Antes de que Sofía pudiera explicar el malentendido, la mujer continuó. «Elena me dijo que vendrías con tu hijo». El paje se puso malo, una intoxicación alimentaria, un desastre. Victoria está desolada, su ramo. La mujer se detuvo, finalmente centrándose en Leo, que la miraba con curiosidad. «Es perfecto. Por favor, ¿me harías este favor? ¿Salvarías el día?» Es solo entrar, caminar hasta el altar y entregar el ramo a la novia. Simple. Sofía se quedó paralizada, la sangre helándose en sus venas. Era una trampa del azar, tan perfecta y tan cruel que parecía guionizada por una fuerza mayor.
Negarse levantaría sospechas, crearía una escena no deseada. Aceptar significaría poner a su hijo, la prueba viviente del secreto de Ricardo, literalmente en el centro del escenario, bajo los focos, a pocos metros del padre que no sabía de su existencia. El pasillo de la iglesia, antes un camino para la observación anónima, se transformó en una pasarela hacia el epicentro de su pasado. La organizadora, interpretando su silencio como vacilación, juntó las manos en súplica. Por favor. Helena estará tan agradecida, la novia estará tan feliz. El nombre de Helena, su clienta, la mujer que la había invitado con tanto cariño, fue lo que selló su decisión. Negarse sería un desaire para la única persona allí que le había mostrado genuina bondad. En un trance, se escuchó a sí misma aceptar. Todo sucedió en un borrón. La organizadora entregó a Leo una pequeña almohada, donde reposaba el ramo de lirios blancos y rosas pálidas. Le dio instrucciones rápidas al niño, que escuchaba con la seriedad de quien recibe la misión más importante de su vida. Sofía fue instruida a esperar cerca de la puerta y entrar justo después de la entrada de él, para que pudiera recogerlo al final del pasillo. La música cambió, un preludio más suave, indicando que algo estaba a punto de suceder. Las grandes puertas de la iglesia se abrieron totalmente. Entonces, Leo comenzó a caminar. Cada paso que el niño daba por el pasillo cubierto por una alfombra roja era un golpe de tambor en el silencio que se había instalado. Caminaba con una concentración infantil, centrado en no dejar caer el ramo, ajeno a los cientos de miradas fijas en él. Sofía lo siguió a una distancia respetuosa, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Podía sentir las miradas sobre sí, la curiosidad de los invitados preguntándose quién era aquella mujer elegante que acompañaba al paje sustituto. Pero sus ojos estaban fijos en solo una persona, Ricardo. En el altar, Ricardo Almeida estaba congelado. En el momento en que Leo entró, una expresión de vaga confusión pasó por su rostro. Pero a medida que el niño se acercaba, la confusión se transformó en una onda de choque visible, un reconocimiento que drenó todo el color de su cara. Los ojos. Eran sus ojos. Aquel rostro pequeño era un eco de sus propias fotos de infancia. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, y los 8 años de negación y olvido deliberado se desmoronaron en un único y devastador instante. Miró al niño y luego, instintivamente, su mirada barrió el pasillo buscando y encontró a Sofía. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud, y en aquel segundo, un universo de palabras no dichas, de promesas rotas y de una vida entera de consecuencias pasó entre ellos. No había triunfo en la mirada de Sofía, solo una calma triste y resuelta. Había pánico puro en la de él. Leo llegó al altar, ajeno a la tormenta emocional que giraba a su alrededor. Se detuvo frente a la novia, Victoria, cuyo rostro estaba cubierto por un velo delicado. Ella se inclinó, una sonrisa dulce en los labios para tomar el ramo. «Gracias, Angelito. Eres un príncipe», susurró. Leo, habiendo completado su misión con éxito, abrió una sonrisa orgullosa y, en un acto de espontaneidad infantil, miró hacia atrás, en dirección a Sofía, que ahora estaba parada al comienzo de los primeros bancos. Con la voz clara y resonante que solo un niño feliz posee, una voz que cortó el silencio de la iglesia como un cristal, exclamó: «Lo logré, mamá, no lo dejé caer». La palabra «mamá» resonó bajo el techo abovedado. No fue un susurro, fue una declaración. Cada cabeza en la sala, que antes estaba enfocada en el altar, se giró al unísono para seguir la mirada del niño posándose en Sofía. El murmullo comenzó instantáneamente. Una ola de especulación y choque. ¿Quién era aquella mujer?
¿Y por qué el niño, que era la imagen viva del novio, la llamaba mamá? Victoria, aún sonriendo, se congeló. Miró del niño a Ricardo, cuyo rostro ahora era una máscara de horror pálido, y luego a la mujer de verde en el pasillo. La confusión en sus ojos dio paso a una comprensión lenta y terrible. El hombre a su lado, el futuro marido, el compañero de su vida, era un fraude. Su historia, la fundación sobre la que ellos construyeron su futuro, era una mentira. El silencio que siguió no era de reverencia. Era el silencio denso y pesado de un escándalo que se desarrollaba en tiempo real. Un silencio que se apoderó de la iglesia, sofocando la música, las plegarias y la felicidad fabricada de aquel día. El silencio que cayó sobre la iglesia no fue vacío. Fue un vacío lleno por 1000 preguntas, no dichas. Un abismo que se abrió en medio del pasillo y se tragó toda la alegría ensayada de aquel día. La palabra mamá, dicha en la voz inocente de Leo, fue la piedra que inició una avalancha. Los invitados, antes meros espectadores de una boda, se convirtieron en el jurado de un tribunal improvisado. Las miradas saltaban de Sofía a Ricardo, luego al pequeño Leo, que permanecía en el altar, ajeno a la devastación que su simple palabra había causado. Él era la pieza que conectaba el rompecabezas, y ahora, con la conexión expuesta bajo la luz sagrada de las vidrieras, la imagen completa era innegable y chocante. La semejanza entre el niño y el novio, antes una curiosidad pasajera, ahora se había convertido en una evidencia irrefutable. El murmullo que siguió fue bajo, pero cortante, el sonido de reputaciones deshaciéndose y secretos siendo desenterrados en tiempo real. En el altar, el tiempo parecía haberse fragmentado. Victoria, la novia, permaneció inmóvil por un instante que duró una eternidad. El ramo de lirios temblaba en su mano. Su mirada, antes nublada por la confusión, ahora ardía con la claridad gélida de la traición. No una traición carnal, sino algo más profundo, más fundamental. Una traición de omisión, la anulación de un pasado que definía completamente al hombre con quien ella estaba a punto de casarse. Miró a Ricardo, no en busca de una explicación, sino con la mirada de quien ve a un extraño por primera vez. El hombre a su lado, el futuro marido, el compañero de su vida, era un fraude. Su historia, la fundación sobre la cual ellos construyeron su futuro, era una mentira. Ricardo, por su parte, estaba catatónico. Su rostro era un lienzo en blanco donde el pánico y la vergüenza libraban una guerra. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. ¿Qué explicación podría haber? ¿Qué palabras podrían remendar la realidad que acababa de hacerse añicos a sus pies? Fue Sofía quien rompió el hechizo. Con una calma que nadie en el recinto, ni siquiera ella sabía que poseía, dio un paso adelante. Caminó por el pasillo, no con prisa, sino con una dignidad deliberada. Cada paso suyo era observado por cientos de ojos. No miró a Ricardo, no miró a la novia traicionada. Sus ojos estaban fijos solo en su hijo. Al llegar al altar, se arrodilló frente a Leo, ignorando el drama que se desarrollaba a su alrededor. Le sonrió, una sonrisa genuina y tranquilizadora, y le ajustó la pajarita, que se había quedado un poco torcida. «Fuiste increíble, mi amor», susurró, su voz audible solo para él. «Ahora vamos a encontrar nuestro sitio, ¿sí?» Tomó la pequeña mano de él, se levantó, y sin una sola mirada a la pareja destrozada en el altar, se giró y comenzó a caminar de vuelta por el pasillo. Su retirada fue tan poderosa como su llegada. No hubo gritos, ni acusaciones, ni una sola palabra dirigida a Ricardo. Ella no necesitaba. Su acción, su silencio,
su dignidad inquebrantable, eran un veredicto más elocuente que cualquier discurso. Al pasar por las puertas y sentir el aire fresco en su rostro, no sintió el triunfo de la venganza. Sintió paz, una paz profunda y exhausta. La paz que viene después de un largo y arduo viaje. Dentro de la iglesia, el caos controlado estalló. Victoria dejó caer el ramo al suelo. Las flores blancas y rosas se esparcieron por el mármol como lágrimas. En un susurro que fue oído por todos en los primeros bancos, le dijo a Ricardo: «Se acabó». Y entonces, con una compostura que nadie esperaba, se levantó el velo, se giró hacia la multitud atónita y caminó fuera de la iglesia por la puerta lateral, dejando a Ricardo solo en el altar. Un novio sin novia, un rey destronado en su propio castillo de mentiras. Lo que siguió fueron ecos. La boda fue cancelada, obviamente. La historia se extendió por la ciudad como fuego en paja seca, alimentada por el chisme de la alta sociedad. Ricardo Almeida, el abogado brillante, el heredero de oro, se convirtió en un paria. Sus colegas lo miraban con una mezcla de pena y desprecio. Los padres de Victoria usaron toda su influencia para garantizar que su carrera, antes meteórica, se estancara en un pantano de casos menores y puertas cerradas. Perdió a la novia, el respeto, y lo más importante, la imagen inmaculada que pasó toda la vida construyendo. Intentó contactar a Sofía, enviando mensajes, correos electrónicos, incluso apareciendo en su salón. Ella nunca respondió. Ella le instruyó que se comunicara solo a través de un abogado para las cuestiones relativas a la pensión y al reconocimiento formal de Leo. Ella no quería su dinero, pero quería que su hijo tuviera lo que era suyo por derecho, un nombre en el papel, una formalidad legal que Ricardo ahora era forzado a cumplir bajo el escrutinio público. Sofía, por otro lado, encontró un nuevo tipo de notoriedad. Algunas personas la veían como una destructora de hogares, una mujer vengativa. Pero la mayoría, especialmente las mujeres que frecuentaban su salón y conocían fragmentos de su historia, la veían como una heroína silenciosa. Su negocio prosperó aún más, no a causa del escándalo, sino a pesar de él. Las personas eran atraídas por su fuerza, por su negativa a convertirse en la protagonista de un drama vulgar. Ella permaneció como siempre fue, profesional, discreta, centrada en su trabajo y en su hijo. Su vida no cambió, no necesitaba que cambiara. Ya estaba completa antes de aquel día en la iglesia. Meses después, en una tarde tranquila, mientras observaba a Leo jugar al fútbol en el parque, Sofía reflexionó sobre todo. No sentía alegría por la caída de Ricardo. Sentía solo una melancolía distante por el desperdicio, por la debilidad de un hombre que tenía tanto y eligió el camino de la cobardía. Su intención nunca fue destruirlo. La verdad, sin embargo, tiene su propia fuerza, su propia gravedad. Ella simplemente dejó de esconderse de ella. Ella permitió que la verdad existiera, que ocupara espacio en el mundo. El resto fue solo consecuencia. Aquel día en la iglesia no fue un acto de guerra. Fue la simple presentación de un hecho. Su presencia no fue un ataque, fue la afirmación de su existencia. Algunas presencias no son venganza, son justicia en silencio. ¿Qué te pareció esta historia? Del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir todas nuestras historias. Y haz clic aquí para ver otra historia sorprendente. Gracias y hasta la próxima.